Buenos días y gracias por su comparecencia. Sí, usted mencionaba, efectivamente, la comparecencia que hemos solicitado es para hablar de las actividades llevadas a cabo por el CES en el primer semestre de 2016 y también sobre el informe de la situación económica y social de Asturias de 2015. En relación a su contenido y en relación a esas actividades realizadas en el primer semestre de 2016, tenemos algunas preguntas que nos gustaría plantearle. Y que paso a hacerlo en un primer turno compartido con el diputado Daniel Ripa. Quisiera preguntarle por algún dato concreto. Dicen en su informe de 2015 que han disminuido los expedientes de regulación de empleo en Asturias. A mí me gustaría preguntarle si usted nos puede decir cuál ha sido la cifra de esos EREs en la última década en nuestra comunidad autónoma. No puedo decirlo porque eso viene recogido en todos los informes que hacemos. Si es de la última década, pues en todos los informes durante esos años, en todos consta los datos. Y, por tanto, son datos objetivos que pedimos que nos hacemos con ellos a través de otras administraciones y, por tanto, tengo que remitir siempre a ellos. Aquí no podemos inventarnos nada porque esto es un documento oficial y, por tanto, siempre se basa en los datos de otras administraciones y, por tanto, están recogidos en todos los informes que hacemos. Sí, entiendo que están recogidos y nosotros hemos podido ver los últimos informes. Simplemente le preguntaba por esa cifra. No le pido, naturalmente, que se invente nada. Son datos objetivos que ustedes recogen. Quería preguntarle por ese número, por si usted lo tiene en la cabeza. Entiendo que, como presidente de este Consejo Económico y Social, seguramente tiene las cifras más importantes de la situación económica y social de Asturias en la cabeza y me gustaría poder discutir del contenido de los informes. Para ver los datos objetivos acudimos a los informes, a su lectura y, efectivamente, los recibimos habitualmente o regularmente en esta Junta General. Para ello no necesitaríamos hablar con usted, obviamente. Para eso tenemos esa información ahí. Yo lo que pretendemos a través de esta comparecencia es hablar con usted de algunos de esos elementos de la situación económica y social, insisto, de Asturias. En ese sentido, hablando de los EREs, nosotros tenemos unas cifras que hemos compilado que habla aproximadamente de unos 6.500 EREs entre 2006 y 2016 y 10.500 personas que perdieron su empleo y multiplicamos por 10 el número de personas que se vieron impactadas parcialmente por esos expedientes de regulación de empleo. Nosotros propusimos aquí en la Junta General hace más de un año, lo hicimos durante un tiempo y luego lo hicimos a través de una proposición no de ley, un protocolo de recuperación de empresas en crisis que, desde el Gobierno se vio después la necesidad de, efectivamente, protocolizar esa ayuda a empresas que estaban pasando por un periodo difícil en diferentes estadios. Era lo que nosotros contemplábamos. Y todo esto lo hicimos a la vista de la situación de muchísimas empresas que acudían, de muchísimos colectivos de trabajadores de empresas en crisis que acudían a nosotros buscando también ayuda. En algunos casos no habían sido recibidos por el Gobierno, no tenían la ayuda que se esperaba por parte de las instituciones. Yo le quiero preguntar a usted cuál es la opinión que a usted le merece ese protocolo de recuperación de empresas en crisis que sabemos que están organizando, digamos, o desarrollando, diseñando desde el Gobierno. Bueno, como es objetivo se ve, mi cabeza es grande, efectivamente. Pero claro, tener todos los datos que usted pide en mi cabeza es imposible. O sea, salvo que fuese aquí un robot, que soy no lo soy, claro. Entonces es imposible. Lo que se me pide es una cosa que no tiene sentido. Es decir, oiga, todos los datos, no tengo algunos datos, pero no todos. Tengo lo importante, y como los datos están recogidos ya en todos los informes que estuvimos elaborando durante esos años, entiendo lo que hay que hacer es coger y mirarse los informes que mandamos y ahí tenemos todos los datos. Por otra parte, el comentario sobre los EREs y tal, son cosas que no voy a hacer por una razón muy sencilla. Como su señor ya sabe, el CES que yo presido es un órgano colegiado y, por tanto, ahí se toman los acuerdos por unanimidad o por mayoría. Pero normalmente suelen ser por unanimidad. Entonces, ahí hay que limitarse solamente a lo que está acordado allí y yo no tengo que hacer ninguna interpretación porque no me corresponde y porque además no procede. Habría que preguntarle a los componentes del Consejo, que son 24 miembros, sobre la interpretación que pueden hacer. Pero yo no soy la persona indicada ni quien para hacer una interpretación sobre los datos, tanto en el informe socioeconómico como en todas las actividades que desarrolla el CES. Usted está diciendo que el CES se limita a reproducir datos objetivamente, es decir, a consolidar datos en un informe, porque se trata de un órgano colegiado. No podemos pedir interpretación o debería pedirla a los 24 componentes del Consejo Económico y Social. ¿Es lo que me está diciendo?
Estoy diciendo que recogemos los datos y también se hacen propuestas y se hacen conclusiones. Lo que pasa es que lo que yo no puedo es interpretar las conclusiones que se hacen. Es como los dictámenes que se envían a los proyectos de ley. Yo no puedo hacer una interpretación ni manifestar cuál es mi opinión sobre ese dictamen, porque es un dictamen que se elabora por órgano colegiado y, por tanto, lo que consta allí, yo me tengo que remitir siempre al contenido de ese dictamen. Y no voy a hacer más información sobre el tema, porque además no procede ni puedo además hacerlo. Bueno, yo le preguntaba por un dato muy concreto y pedía su opinión como presidente del Consejo Económico y Social. Insisto, más allá de que el resultado de esos informes y de los informes preceptivos respecto a a las iniciativas legislativas estén recogidos en algún lado. Le pregunto como presidente de un órgano que debiera tener, y lo digo así, quiero decir, debiera tener en su cabeza, bueno, pues cuál es la situación económica y social de Asturias, y nosotros valoraríamos cuál es su opinión al respecto, es decir, y cuáles son sus recomendaciones en ese sentido. Yo le quiero preguntar, no hemos visto recogidos, y a lo mejor es un error y usted me puede corregir, datos sobre brecha salarial en el informe en concreto de 2015. Tampoco sobre la jornada laboral, incluyendo el trabajo reproductivo y de cuidados por sexo, lo que permite hacerse una idea del conjunto del trabajo que hace cada persona. Y esos indicadores, además, permitirían computar cuál es la jornada de trabajo real. ¿Usted me confirma que efectivamente es así? ¿No tienen recogido, no trabajan esos datos? Nosotros tenemos recogido lo que consta en el informe y nada más, y no hay más vueltas que darle al tema, porque lo demás es girar en una rueda que sin parar, pero que nosotros limitamos a recoger los datos que nos facilitan y punto. Y el presidente no va a hacer interpretaciones sobre esos datos, por supuesto. Por mi parte, no me corresponde. Disculpe, sí. Usted dice, usted se limitan a reflejar los datos que les facilitan. ¿Quiénes? Administraciones, no los particulares, son las administraciones. Administración autonómica, administración central, etcétera, etcétera. Administración municipal. Esos datos, porque esos son datos oficiales siempre, no son datos inventados por nadie de nosotros. No, sí, yo no digo que sean datos inventados por ustedes y no esperaría que fueran datos inventados por nadie, obviamente. Yo lo que pregunto es, en un problema como el de la brecha salarial, concretamente, igual que en otros muchos, quiero decir que no aparezca un dato, un único dato o un solo dato reflejado en el informe al respecto, me parece una cuestión un poco sorprendente. No sé si ustedes han pedido esos datos a las administraciones, algún sindicato ha emitido informes en ese sentido. ¿Por qué no contienen esos datos los informes? Repito lo de antes. Nosotros limitamos a reflejar los datos que se nos facilitan. Y los datos que pueden tener los sindicatos, que son entidades como que todos conocen, son datos de ellos y, por tanto, suelen hacer ellos la publicación de esos datos. Y, por tanto, si ya están publicadas por parte de los sindicatos, no se van a recoger tampoco en un informe que es un informe oficial. Entonces, usted me está diciendo que los únicos datos que reflejan en los informes son los que les dan las administraciones. ¿Le he entendido bien? Son datos oficiales, no vamos a recoger datos que nos puedan por ahí contar a alguien. Tienen que ser datos oficiales. Y luego algunos datos, con los datos oficiales a veces también se elaboran luego, algunos que además ponemos abajo, a pie de página, siempre la elaboración propia del propio organismo, pero nada más. En el caso concreto de la brecha salarial, ¿las administraciones no tienen ningún dato? Ahí no lo sé, tampoco me recuerdo todo. En mi cabeza no es un ordenador. No, yo no le digo… No, es que se empeñan en que sea como un ordenador, que tengo que recordar todo, y tengo que tener todos los datos. ¿No le parece que el tema de la brecha salarial, le pido su opinión al margen de los datos objetivos, ¿le parece que el tema de la brecha salarial es un asunto importante? ¿Le parece que es relevante? No voy a dar aquí ninguna opinión porque no procede. Y como no procede, porque yo soy representante aquí de un organismo que es un organismo múltiple, que son de 4 representantes, no voy a dar aquí ningún dato, ni hacer ninguna interpretación. A mí me va a permitir que, ya que le hemos llamado a comparecer para que nos cuente su opinión, porque nos interesaba conocer su opinión, que le siga haciendo preguntas y usted conteste bueno, lo que tenga bien. Me da la sensación de que no va a contestar a ninguna pregunta, por lo tanto, porque se refiere en todo momento a lo que viene en los informes. Obviamente, para eso no le habríamos llamado, pero desde luego no me parece que su función sea la de dirigir un órgano colegiado tan solo. Esta es mi interpretación o nuestra interpretación. Quiero decir, reflejar información en unos informes. Tenemos a 24 personas en un órgano colegiado que se remiten a un informe y, en fin, lo que me está diciendo es que pregunta a cada una de las 24 personas por su opinión. Es decir, ¿el Consejo Económico y Social no tiene una opinión que vaya más allá de los datos objetivos de un informe? ¿A quién debo dirigirme para preguntar esto? Pida un informe. Usted puede pedir, lo pusieron a la ley, pida un informe al Consejo Económico y Social, ya se le contestará.
como órgano colegiado. Pero no me pregunta a mí particularmente qué opino sobre un tema o sobre otro. Me dice, Eso por no me ejemplo, corresponde. que sobre el tema de la brecha salarial puedo pedir un informe al Consejo Económico y Social. Si lo tiene, se le dará, y si no lo tiene, pues se le contestará, efectivamente. Bueno, yo entiendo que no lo tiene si ustedes no lo reflejan en el informe anual. Pues si no se refleja, será porque no lo hay. Bueno, sigo preguntando. Ustedes hablan de la pensión media de los hombres en este informe del 2015. Hablan de que los hombres tienen 1.381 euros de pensión media y las mujeres 723 euros. Le pregunto, ¿qué análisis hacen ustedes de la feminización de la pobreza, como sugieren los datos de las pensiones? Realmente, lo que consta en el informe. ¿Sabe usted cuántos parados carecen de prestaciones por desempleo actualmente en Asturias? Todo lo que consta en los informes. El gasto en I+D+I registró en 2014 el quinto retroceso consecutivo desde el inicio de la crisis, menos 6,6%, en España 1,5%. 0,83% del PIB regional frente al 1,23% de España y al 2,03% de Europa. Menos 7,7% de empleo, solo menos 1,5% en el resto del Estado, a nivel del Estado. Hace unos días la propia Consejería de Educación se vanagloriaba de una mayor apuesta por el I+D+I que la Administración del Estado, pero estos datos parecen contradecirle. A mí me gustaría saber, insisto de nuevo, más allá de los datos que recoge el informe, cuál es su valoración de la política de I+D+I en Asturias y qué es lo que debiera hacerse, dónde se debería poner el foco en el nuevo plan de ciencia y tecnología que se está elaborando, diseñando, para revertir esta situación. Me remito también una vez más a lo que dicen los informes. Los informes no dicen nada al respecto, por lo tanto, es un poco falaz, ¿no? O es falaz directamente lo que está apuntando, pero en fin. En Asturias cerramos el último año con 75.717 autónomos, 488 menos que en 2015. Y a nuestro juicio los autónomos son esos autónomos perdidos suponen un fracaso para nuestra comunidad autónoma y nos ponen en una situación todavía más difícil para afrontar este año y los siguientes. Yo creo que son importantes datos sobre creación de empleo a nivel del Estado. Los autónomos han creado 1 de cada 5 empleos en España, 1 de cada 3 contratos realizados por los autónomos en 2016 fue indefinido. Le pregunto por su valoración acerca de las herramientas de las que disponen los autónomos en Asturias para iniciar su negocio, consolidarlo o incorporar a socios. No voy a hacer ninguna valoración. Me remito nuevamente a los informes que se emiten. Bueno, sobre autónomos hablan ustedes bastante poco también en el informe. Por lo tanto, en fin, voy a pasar la palabra a mi compañero Daniel Ripan. Le agradezco sus respuestas, aunque no contuvieran ningún contenido. Gracias. En la situación estructural del mercado laboral, la tasa de actividad es un 0,8%, se redujo un 0,8%, el 51% frente a la media estatal del 59,5%. Tasa de empleo también es menor que la media estatal. Datos de temporalidad incluso un poquitín más alto. Desempleo juvenil, ahí estamos un poco mejor. Parados de larga duración, bueno, un número amplio, ¿no? Hay una serie de indicadores donde, según sus informes, Asturias está claramente en una situación peor que el conjunto del Estado. Me gustaría saber qué valoración hace el CES sobre esa situación estructural en tasa de actividad, en problemas de tasa de empleo, etcétera, frente al resto del Estado. Me remito una vez más al informe. No he encontrado la cifra en el informe sobre el salario medio y el salario medio de los jóvenes asturianos, exactamente cuánto es, cómo afecta al salario medio, y el salario mediano, de cuánto que pueda dar un índice de la precariedad que pueda haber en el empleo, de cuánto cobraría el 50% más pobre o que menos ingresos tiene a nivel de trabajadores. Yo no sé si han pensado en incluirlos, si los han incluido. Me sigo remitiendo el informe. ¿Usted se ha leído el informe como presidente del CES? Sí, me leí los informes. ¿Sabe decir un solo dato del informe? Sí, me leí los informes. ¿Sabe decir un solo dato del informe? Y supongo que también usted se lo leerá porque también se lo enviamos. ¿Sabe decir un solo dato del informe? ¿Sí? Dígame un solo dato del informe. ¿Todos los datos? No, dígame uno. No lo tengo que decir ninguna. Yo me remito No, al informe. dígame uno. Dígame un dato en materia de empleo. ¿Cuál es su sueldo? ¿Qué hace usted en un día normal? Pero ¿a usted le parece normal que cobre 65.000 euros, que venga a defender un informe y que no se va a decir un solo dato sobre la situación económica de Asturias y que diga que no tiene que responder el nombre del Los CES? datos están en el informe. ¿Cuál es la opinión colegiada del CES? Los datos están en el informe, no tengo que dar ningún dato, ninguna explicación más.
Pero usted le parece normal, o sea, entiende que haya gente y haya partidos políticos que creen que hay que eliminar el CES, porque usted viene aquí con una falta de respeto a presentar un informe colegiado que tienen unos datos de una situación gravísima sobre Asturias, con un montón de desempleados, con una tasa de actividad menor que la media estatal, con jóvenes que tienen que emigrar. La tasa de migración, 4.000 personas perdidas el año pasado. Y ustedes no proponen ninguna solución, no plantean ni una sola medida y viene aquí y dice que se remita el informe. Claro que nos hemos leído el informe, por eso le traemos, porque hemos traído el informe, porque queremos saber qué piensa usted como órgano económico. O sea, ¿le parece normal Yo me usted lo que está haciendo? me remito a lo que dice el informe y nada más. ¿Pero le parece normal? Me parece normal. Que usted venga aquí y no diga una sola respuesta. Me parece normal. Me remito solamente a lo que dice el informe y punto. Es increíble. Descenso de población. 0,9% menos en Asturias, 10.500 habitantes menos en el último año. La tasa de natalidad menor de España, menor de Europa y una de las 4 regiones mayores del mundo. Índice de envejecimiento 206, cuanto es 114,9 a nivel estatal. Un crecimiento de 3,6 puntos en envejecimiento, 2 puntos más a nivel estatal. Los mayores de 65 doblan a menores de 16. Población perdida, Oviedo mismamente 1.000 habitantes, 500 habitantes en Gijón perdidos, un saldo migratorio de 4.000 personas, 4.082 personas menos según su informe, salieron 32.000 personas en el año 2014. Insisto, los datos son terribles, no han considerado realizar un informe, realizar una evaluación sobre esto. Informes, ¿por qué no se hizo? ¿O no lo hay? Y nada más. Pero no hay asuntos, o sea, ustedes hacen una evaluación sobre asuntos que son de tremenda gravedad en Asturias y otros que no incluyen, ¿no? En materia de desigualdad de género, usted mismo ha dicho que no se incluyen, no se plantean incluir asuntos de desigualdad de género, discriminación laboral, discriminación salarial, segregación. Sigo remitiendo el informe. Bueno, ya sea nuestra opinión sobre el CES, o sea, yo creo que es obvio de lo que ha llevado al respecto, ¿no? Le quería preguntar sobre los dictámenes del CES que ha hecho. También nos hemos leído ese informe de dictámenes. Hablan de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que se está debatiendo en esta Cámara. Una de las cuestiones era, ustedes reclamaban eliminar la información sobre liberados sindicales de ese informe. Y luego también valoraban el silencio negativo y reclamaban que hubiese silencio positivo en la Administración. ¿Puede explicarnos un poquitín por qué esas dos cuestiones? Me remito al dictamen. ¿Se lo ha leído? ¿Sabe de qué documento le hablo? ¿Del dictámenes del CES? Ya le he escuchado. No digo, se lo ha leído, ¿sabe cómo es? ¿Qué forma tiene? ¿Es cuadrado? ¿Tiene dictámenes del número de 2016? No, debe ser elíptico. Ya, elíptico. Sobre presupuestos, hicieron un informe el 19 de diciembre. Yo no sé si por cumplir el expediente, a pocos días de cerrar el plazo de enmiendas, donde explicaban que se había cumplido nuevamente el plazo de entrega de los presupuestos, que tenía que ser el 1 de octubre. Habla de la diferencia de carga fiscal y de impuestos fiscales en diferentes comunidades autónomas. Yo no sé si aparte de ese dictamen que hicieron sobre los presupuestos, plantearon incluir algunas de las medidas que incluyen en el informe de 2016 de situación económica y social. ¿Plasmaron el informe de situación económica y social en alguna propuesta en materia presupuestaria? Me remito al informe. Sí. Hay una comisión de investigación en esta Cámara sobre el uso de fondos de formación y un procedimiento judicial abierto contra un sindicato relativo con eso. Tiene opinión el CES al respecto a la comisión de investigación que está tratando temas de concertación social, el uso de los fondos de formación. ¿Considera que es algo que afecta a su entidad? Nosotros hacemos los informes que se nos piden, los trabajos que nos corresponden. Le quería preguntar por su actividad interna. Nosotros presentamos y apostamos en varias enmiendas por reducir la financiación que se obtiene en las entidades colaboradas en el CES, porque podría pensarse, dada su actitud en representación de los órganos colegiados, usted no está no está solamente representando a sí mismo, está representando a comisiones obreras, a UGT. Cuando viene aquí, usted habla en nombre de comisiones de UGT, de FADE, etcétera. O sea, sus palabras, su actitud, el no querer hacer los informes, da su opinión. Cabría pensar que, dado que usted no quiere manifestar opinión en la Junta General cuando viene a hablar de los informes y no tiene propuestas que hacer, ni que explicar, ni que trasladar, pues que el CES solo funciona como una herramienta de extraer dinero y fondos públicos para algunos de los colaboradores. Presentamos enmiendas al respecto. No sé si lo han valorado también, si
no sé, en un café, igual en las reuniones oficiales no, o en algún informe. Yo no represento a UGT ni a comisiones, ni a la patronal, ellos tienen sus representantes y no voy a hacer ningún comentario sobre el tema. Con la elaboración de los informes, me pareció entenderle en unas declaraciones que usted apostaba por, yo llegué a entender por jóvenes en prácticas o becarios para participar y ahorrar en la financiación. Yo no sé si puede explicarnos un poco económicamente qué personal tienen, qué trabajadores tienen, qué becarios tienen, en qué están utilizando la financiación del CES. Yo no sé si eso lo considera motivo de esta comparecencia también. No viene en este orden del día. Última pregunta, señoría. Y la última pregunta. Bueno. ¿Hay algún motivo, hay algún tema sobre el que usted hoy quisiera explicar? ¿O usted ha venido, no sé, me da la impresión de que si usted me ha venido para decir tengo unos informes muy interesantes que hemos leído nosotros, pero que usted no ha sabido decirme ni un solo dato del informe, yo insisto, tengo la impresión de que igual es que no se lo ha leído y no tiene nada que comentar o que no quiere dar explicaciones a la Junta General sobre nada, ¿no? Y yo no sé si hay algo que usted haya venido hoy aquí a comentar o que le gustaría comentar, ¿no? No, yo aquí me parece que la situación era para tomarme la lección como cuando estás en el colegio te preguntan la lección y, claro, preguntas sobre temas de que está todo escrito y está todo informado y que está todo comunicado y, por tanto, no procedía tampoco esta comparecencia para hacer esto. Y para preguntarme a mí sobre mi opinión, la representación del colegiado no procede a hacerlo. Hay luego fijación de posición, señoría.